buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 11 de marzo de 2025. Hoy el interés informativo sobresaliente estaba centrado en una reunión que tenían que haber celebrado, y de hecho han celebrado, el presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno. Una de las vicepresidentas del gobierno, en este caso Yolanda Díaz. Tenía interés porque, aunque forman parte del mismo gabinete, no forman parte ni del mismo partido ni tienen la misma sensibilidad ante uno de los asuntos que en este momento más están preocupando no solo en España, sino en Europa y en el mundo, que es los gastos de defensa y que tiene que hacer este viejo continente para defenderse de la amenaza de Rusia, ya sin ayuda de Estados Unidos. Y se sabía de antemano que la reunión de hoy iba a ser muy complicada, porque si se trataba de establecer una especie de vademecum común, es decir, de prontuario para saber cómo responder a los retos que en este momento se están planteando sobre Europa, pues nos íbamos a encontrar con un recetario muy distinto si uno lo mira desde el punto de vista del PSOE o lo mira desde el punto de vista de Sumar, porque sus discursos no son para nada compatibles. Es más, había una situación que todavía dificultaba más esa entrevista, y es que anoche se reunieron todos los grupos que conforman esa coalición electoral que es Sumar. ¿Por qué? Pues porque querían que Yolanda Díaz fuera para representarles a todos, no solo a una parte de Sumar. Y en esa reunión ya se puso de manifiesto que había algunas posiciones bastante encontradas. Había sobre todo, digamos, y por hacerlo de una manera muy sencilla, dos posiciones. Aquellos que bajo ningún concepto consideraban aceptable la subida del gasto militar, y los que decían, bueno, hombre, si el dinero sirve para cuestiones que no sean estrictamente militares y además no se aumenta el gasto público, pues podríamos a lo mejor mirarlo con cierta condescendencia. Pero claro, la posición dominante, como verán enseguida, la dominante desde el punto de vista aritmético, es decir, la mayoría de los representantes que estuvieron en esa reunión le dijeron a Yolanda Díaz: tienes que ir mañana a la reunión con el presidente del gobierno para decir que no apoyamos el incremento del gasto militar, que es lo que Europa le está pidiendo a todos los Estados miembros y por lo tanto también a España que hagan. De tal manera que, ¿cómo ha terminado la reunión? No ha habido declaraciones, ha habido comunicados. Se habla en los comunicados de un cordial desencuentro, de un cordial desacuerdo, que ha habido muy buen ambiente. Pero Sumar ha hecho pública una nota después de ese encuentro en el que se dicen algunas cosas que, en fin, pues responden al punto de vista de Sumar. No las quiero yo tampoco acotar, están en su derecho de decir lo que les dé la gana, por supuesto, y ya podríamos llegar. Dice la nota en algunos párrafos: Díaz ha expuesto que es necesario un balance y un diagnóstico transparente de las necesidades y un proyecto claro que se haga cargo del cambio de paradigma geopolítico global que estamos viviendo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Luego dicen, en otro párrafo: es necesario avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo. Esta es una idea que ya había deslizado. Esto es un comentario entre subordinadas que hago para contextualizar cómo ha ido la reunión de hoy. Este comentario, esto de que es necesario avanzar hacia un modelo de defensa y seguridad europeo autónomo, lo había dicho Yolanda Díaz, y a esto se había agarrado el gobierno para decir, pues a lo mejor es posible que lleguemos a un acuerdo. Sin embargo, fíjense, en el párrafo siguiente, después de haber hecho esa proclamación de la defensa de seguridad europea autónoma, dice Sumar: el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la Unión Europea. No garantiza una mayor autonomía estratégica ni mayores cuotas de seguridad compartida. O sea, que no quieren aumentar el gasto de defensa, digo, para entendernos y no perdernos en circunloquios más abstrusos. ¿Qué es lo que, según ellos, hay que hacer? Y aquí viene el párrafo que me cuesta entender. No lo entiendo gramaticalmente, lo que no lo entiendo es conceptualmente. Dice: garantizar la seguridad europea pasa hoy por poner la cohesión social y la lucha contra el cambio climático en el centro de nuestras políticas. Si yo fuera Putin, diría estupendo. Pues si lo que quieren hacer es luchar contra el cambio climático, pues fenomenal, porque eso a mí me va a detener mucho. Va a ser un elemento muy,
disuasorio el hecho de ver que el gasto de España es para combatir el cambio climático, que no digo que no haya que combatirlo, digo sencillamente que en este contexto, no sé, me cuesta mucho entenderlo. Pero vuelvo a repetir, Yolanda Díaz pues ha tenido que defender estas posiciones más bien difíciles de entender, porque las formaciones políticas que forman parte de Sumar así se lo habían exigido anoche. Fíjense, vamos a escuchar 3 declaraciones. Primero, representante de Compromís, Águeda Micó. No queremos formar parte de esta carrera armamentística, ni de una economía de guerra, ni de todo el lenguaje belicista que está ganando el contexto en toda la agenda pública. Segundo, Antonio Fernández de Maillo, Izquierda Unida. La búsqueda de un sistema de seguridad europeo vinculado a no al rearme, sino a construir sistemas de seguridad que dan certidumbre y paz a la sociedad europea y no con la dinámica de gasto militar. En tercer lugar, en representación de En Comú Podem, la sucursal catalana, digamos, para entendernos, de Sumar, el señor Pisarello. Hay una parte muy importante de este país, comenzando por las mujeres y los jóvenes, que están en contra de entrar ahora mismo en una locura belicista. Y repito, nosotros tenemos claro que este gobierno debe mantenerse y que la mayoría de investidura debe mantenerse. No le vamos a poner una alfombra a Vox y al Partido Popular, porque sabemos que son la alternativa más militarista de todas y más reaccionaria de todas. Pero, como he dicho aquí, si se persiste en lo que está planteando el secretario general de la OTAN o lo que está planteando la Comisión Europea, no va a ser en nuestro nombre. En nuestro nombre no, con nosotros que no cuenten. Este es el resumen del resumen de algunos de los grupos, no pocos, que conforman esa coalición electoral que se llama Sumar. Y naturalmente, pues el Partido Socialista está en una situación comprometida y el gobierno, que es el partido al que sustenta el Partido Socialista, también. Hoy han hablado los dos, tanto el partido como el gobierno. El portavoz parlamentario del partido es Patxi López. ¿Y qué hace Patxi López? Pues hombre, tratar de marear un poco la perdiz. Él no quiere hablar de gastos de defensa, quiere hablar de seguridad. Y además quiere explicar, para que nadie, en fin, se rasgue las vestiduras, que hablar de seguridad no es hablar de tanques. Que no estamos hablando de tanques todo el día, que estamos hablando de la necesaria seguridad en un país como este. O no hemos conocido todos injerencias con ciberataques, que no diré de dónde procedían, que han puesto en cuestión algunas cosas en este país y que pueden paralizar un país entero en 10 minutos. ¿Hay que invertir o no hay que invertir en eso? Bueno, estas declaraciones de Patxi López han sido previas a que terminara la reunión de Yolanda Díaz y no parece que hayan convencido a los partidos que integran la coalición Sumar. También lo ha intentado el gobierno, como les decía, porque hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros y después ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí estaba la portavoz del gobierno. ¿Para qué? Para enfatizar una idea que, según sabemos, porque así lo han contado los voceros de Moncloa, le ha trasladado el presidente del gobierno a Yolanda Díaz con toda claridad. La idea fundamental. ¿Cuál es la idea? El incremento del gasto de defensa en ningún caso irá en menoscabo del gasto social. Cuando hablamos de una inversión a nivel europeo, lo que estamos planteando desde el minuto 1, además con absoluta claridad, es que ese cumplimiento de esos requisitos, ese aumento de inversión en materia de seguridad, en absoluto va a mermar el gasto social, que desde luego se va a seguir teniendo en nuestro país como una política clave y una política prioritaria para este gobierno. Por lo tanto, resumen del resumen hasta ahora, que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que se ha defendido hoy es lo que ya sabíamos ayer que probablemente se iba a defender y que el gobierno se enfrenta a una situación en la que no va a tener la complicidad de sus socios de gobierno para incrementar el gasto de defensa, algo que inexorablemente, sin el apoyo de sus socios, va a tener que hacer. No tanto como le gustaría a la Unión Europea, como veremos enseguida, pero lo va a tener que hacer, porque es el compromiso que España, como país miembro de la Unión Europea, contrajo en la reunión del otro día en Bruselas, y por lo tanto lo va a tener que hacer. ¿Y cómo lo va a tener que hacer? Pues sin presupuestos generales del Estado. Yo lo contaba ayer y hoy me ratifico. Si ya era difícil que el Gobierno pudiera tener presupuestos generales del Estado este año, ahora es mucho más difícil. Porque, claro, para formalizar unos presupuestos generales del Estado tendría que haber una partida donde se visualizara que hay un incremento del gasto de defensa. Y dado que los socios del Gobierno no están por la labor, pues difícilmente van a poder apoyar esos presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no vamos a tener, creo yo, presupuestos generales del Estado
Y el incremento del gasto de defensa se va a tener que hacer, como hoy ha reconocido Carlos Cuerpo, al margen de los presupuestos generales del Estado. Y además marcándose un objetivo que, como veremos enseguida, ya está obsoleto. Hemos ya en los últimos años, incluyendo el año 2024, en ausencia de presupuestos, sido uno de los países que más ha incrementado su gasto en defensa, y en ese sentido está el compromiso por parte del propio presidente del Gobierno, donde anunció aquí mismo, si no estoy mal informado, que adelantaríamos ese compromiso de llegar al 2% antes del 2029. Y en efecto no está mal informado el ministro de Economía, don Carlos Cuerpo. Ese es el compromiso que públicamente contrajo el presidente del Gobierno después de la reunión en Bruselas. Adelantar, no dijo cuánto tiempo, adelantar el compromiso de llegar hasta el 2% del PIB en gasto de defensa. ¿Pero por qué les decía hace un instante que ese es un compromiso que ya está obsoleto? Porque llegar al 2% era el objetivo que se había marcado la Unión Europea hace un tiempo. Ahora ha cambiado el panorama. Estamos en una situación geoestratégica completamente distinta como consecuencia del abrazo del señor Trump al señor Putin. Y ahora la exigencia es mayor, ya no estamos hablando del 2%. Hoy mismo, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, como ustedes saben, ya habla descaradamente de más del 3%. En la actualidad gastamos algo menos del 2% de nuestro PIB en defensa. Todos los análisis coinciden en que necesitamos pasar del 3%. Todo el presupuesto europeo solo alcanza el 1% de nuestro PIB. Es obvio que la mayor parte de las nuevas inversiones solo pueden proceder de los Estados miembros. Por lo tanto, aquí podemos ver el problema en toda su magnitud. Si ya el Gobierno tiene muchas dificultades para encontrar complicidades internas para alcanzar ese objetivo ya obsoleto del 2%, imagínense si tiene que subirse al carro, cosa que antes o después tendrá que ocurrir, de la exigencia europea de sobrepasar el 3%. Ya no les quiero ni contar. No puede contar con ningún grupo parlamentario que esté a la izquierda del Partido Socialista, con ninguno. ¿Y a dónde va a tener que mirar? Antes o después, le guste o no le guste, a la derecha. Porque tanto el Partido Popular como Vox entienden que la situación es la que se está planteando en Europa, entre otras cosas, porque es que los que lo han planteado son conmilitones ideológicos del Partido Popular de España. Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo. La mayor parte de los mandatarios de la Unión Europea pertenecen a esa familia ideológica. Por lo tanto, sería completamente incongruente que el señor Núñez Feijóo, que también forma parte del Partido Popular Europeo, se desmarcara de la posición mayoritaria de sus conmilitones ideológicos en Europa. Por lo tanto, le guste o no le guste a Sánchez, ¿con quién va a tener que encontrar, insisto, antes o después? Con el Partido Popular y con Vox. Ya veremos cómo van las reuniones que están previstas para pasado mañana jueves. El Partido Popular dice, a esa reunión del jueves vamos a ir a escuchar, porque fiarnos de este gobierno no nos fiamos en absoluto. Escuchen a Tellado. Nosotros acudiremos el próximo jueves a escuchar cuál es la postura del gobierno, e insisto, del gobierno, porque esto no puede ser que el presidente diga una cosa y sus ministros o vicepresidenta diga una cosa distinta. O tenemos un gobierno de pandereta en nuestro país. Bueno, esto es lo que dice Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del Partido Popular. ¿Y qué dice la señora Millán, que es la portavoz de Vox? Esto. Nosotros estamos a favor del incremento del gasto en defensa porque, como también he repetido en varias ocasiones, no se trata de un gasto, se trata de una inversión en nuestra seguridad que debemos de tener como españoles. Es verdad que inmediatamente después lo que añade la portavoz parlamentaria de Vox es, ahora, no nos fiamos de este gobierno, o sea, que quede claro que nosotros estamos a favor de ese gasto, de ese aumento del gasto, pero seguro que el gobierno nos engaña, nos tiende trampas, no lo plantea en los términos que debería plantearlo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, no crean ustedes que hay muchas diferencias entre el discurso del Partido Popular y Vox. En el fondo, los dos están de acuerdo, pero también los dos recelan y mucho. Yo para estudiar necesito concentración, por eso electrifiqué la puerta. He puesto un detector de movimiento y he contratado a un portero de discoteca. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo que la web de los apuntes se ha caído? ¡No, hombre, para no! Tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no te molestamos con llamadas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. De la confianza que le inspira el gobierno que preside Pedro Sánchez. Por tanto, no sé muy bien cómo vamos a salir de este atolladero.
La reunión de hoy no ha servido nada más que para constatar la cordialidad en el desacuerdo. Esto es lo que dicen las personas que han participado en ella. O sea, que acuerdo no ha habido y el gobierno tiene un problema del que tendrá que salir antes o después. Ya iremos averiguando cómo. Bueno, esto por lo que respecta a lo que era el gran acontecimiento informativo del día, pero luego también hay algunas otras referencias informativas interesantes, muchas de ellas referidas al ámbito judicial. Supimos ayer que el juez Peinado citaba a declarar como testigo a Bolaños, al ministro de la Presidencia, no por ser ministro de la Presidencia, hay que aclarar, sino porque en el momento de los hechos que él está investigando, él era el secretario de Presidencia y por lo tanto de él dependían los gastos de la Moncloa. Y uno de los gastos de la Moncloa, como ustedes saben, fue pagarle a Begoña Gómez, una asistenta, no para cuestiones oficiales, sino para cuestiones particulares. Y el señor Peinado, el juez, lo que quiere es ver si detrás de esa conducta hay un delito de malversación. Por tanto, abre una pieza separada para investigar la posibilidad de que se cometiera un delito de malversación en la actuación de la mujer del presidente del gobierno. Y cita a declarar como testigo a Bolaños. Este es un asunto que al gobierno no le interesa demasiado. Quiero decir, no le interesa demasiado hablar de este asunto. Hoy le han preguntado a la ministra portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, que cómo encara esta comparecencia de Bolaños y fíjense lo que ha dicho. No se ha recibido todavía ninguna citación. Por tanto, se está a la espera todavía de recibirla y estudiar su contenido. Y evidentemente, si esa información, como les digo, que conocemos a través de los medios se confirma, por supuesto, el ministro responderá en su condición de testigo a las distintas cuestiones que le pregunten. Como está a mi lado Noelia Bautista, que está la que salta y dice, no, pero aprovecha esta circunstancia y que escuchen los oyentes lo que ha dicho Bolaños porque acaba de hablar en el Senado. Y yo, fiel a lo que me dice Noelia, que está muy bien informada, hago lo que ella me pide. Escuchen a Bolaños en el Senado. Si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil. ¿A usted le ha sorprendido? Sí, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que yo estoy encantado de si puedo ser útil, con mi testimonio lo seré y por supuesto que para mí que se cumplan las funciones y los roles que llevan a cabo jueces y magistrados en nuestro país, pues es mi trabajo todos los días, es precisamente que puedan hacer su labor en las mejores condiciones. Bueno, ya saben ustedes que en política donde las dan las toman. ¿Ustedes se acuerdan cuando tuvo que declarar Tellado, no me acuerdo en qué comparecencia, lo que decía el gobierno de Tellado? Hombre, tendremos la oportunidad de escuchar a Tellado por una vez decir la verdad, porque Tellado se caracteriza por mentir cada vez que habla. Y yo creo que Tellado lo tenía guardado. Entonces, cuando le han preguntado al portavoz del Partido Popular ¿qué espera usted de la comparecencia de Bolaños?, ha dicho, la venganza es un plato, eso no lo dice él, esa es la conclusión a la que yo llego, la venganza es un plato que se sirve frío. Veremos si Bolaños es capaz de cumplir con una obligación legal que es decir la verdad. No está acostumbrado a hacerlo, esperemos que no le salga urticaria, pero en cualquier caso tendrá que comparecer en sede judicial para dar cuenta sobre esa contratación y por qué se pagaba con dinero público a una persona que se dedicaba a objetivos privados. Bueno, y luego también en el ámbito judicial es muy interesante saber que la UCO le ha dicho al juez del Tribunal Supremo que está investigando al fiscal general del Estado que tanto Google como WhatsApp van a conservar los mensajes que en los dispositivos móviles del fiscal general del Estado estaban y que después fueron borrados. Es interesante esto, potencialmente muy interesante. Y diría yo que no precisamente, digamos, inocuo para los intereses penales del fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO ha informado al Tribunal Supremo de que Google y WhatsApp han accedido a conservar los datos que poseen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todo ello en el marco de la investigación abierta por un delito de revelación de secretos contra García Ortiz tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Un oficio de la UCO al que ha tenido acceso a Libertad Digital señala que con fecha 29 de enero se obtuvo contestación procedente de WhatsApp a lo solicitado. Por su parte,
en el día del 10 de marzo se recibió la oportuna respuesta de Google confirmando que se ha procedido también a lo solicitado y aportando el número del caso. Recordamos que el instructor del Supremo está a la espera de que tanto WhatsApp como Google respondan a las comisiones rogatorias que acordó el pasado 20 de enero para intentar recuperar los chats y correos electrónicos de García Ortiz. En ambos casos se dirigió a Irlanda, si bien las autoridades irlandesas han contestado que, en el caso del servicio de mensajería instantánea, debe enviarla a Estados Unidos, algo que ya está acordado. Bueno, como está acordado, pues antes o después, creo yo, algo que parecía muy difícil, parece que ya no es más tan difícil, que es acceder a los datos que había borrado de sus dispositivos el fiscal general del Estado. Estos dos asuntos, de los que llevamos hablando en sede judicial, al Partido Socialista le resultan incómodos, tanto la posible malversación de la mujer del presidente del gobierno como, naturalmente, la situación del fiscal general del Estado. Pero hay otra investigación judicial, la de la DANA, que a quien coloca contra las cuerdas no es al Partido Socialista, es al gobierno, al Partido Popular, al gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, es decir, al señor Mazón. Hoy le han preguntado a Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, por el auto que conocimos ayer y, naturalmente, ha remachado en plancha el balón que le han centrado. Yo me atrevería a decir que es un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Por decencia y por dignidad, uno tiene que asumir que se han hecho las cosas mal. Asumir que ha cometido errores. Dar un paso atrás y marcharse. Bueno, eso es lo que opina del auto que conocimos ayer el gobierno. Pero ¿qué opina de ese auto el propio señor Mazón? Nada bueno, pero él prefiere no decirlo en voz alta. Total respeto, por supuesto faltaría más, y total colaboración. Respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración, que la puedo tener, y por respeto me la voy a reservar. La puedo tener, no, la tengo. Si te la reservas es que la tienes y no es difícil de saber cuál es la valoración que haces en tu fuero interno. Ahora, la pregunta del millón. Te dijo la juez que si quieres puedes acudir voluntariamente a declarar. ¿Lo vas a hacer? En absoluto. Con respecto a la posibilidad de personación que me dicen, tengo que decirles que desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, os lo trasladaremos. ¿Y el Partido Popular en Madrid cómo asiste a esta situación? De perfil. Maite Loureiro. El PP no se da de momento por aludido con el auto de la juez que señala la responsabilidad del gobierno valenciano en la DANA y que imputa además a la exconsejera Salomé Pradas, aunque evita, eso sí, mostrar un respaldo expreso a Carlos Mazón, como sí hacía con anterioridad. Miguel Tellado, portavoz parlamentario, esquiva como puede a este asunto al ser preguntado por los medios en hasta 6 ocasiones durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Quería saber si esto, en perspectiva del Partido Popular, cambia en algo la situación del presidente. Creemos que es bueno que se sepa todo y, por lo tanto, esa es nuestra postura. Respeto a las decisiones judiciales. ¿La dirección del PP cree que Carlos Mazón debe ir a declarar voluntariamente? Que yo sepa, Carlos Mazón no está citado a declarar y, por lo tanto, es una decisión que solo a él le compete, ¿no? ¿Creen que lo mejor sería que el presidente diera un paso al lado? Yo creo que esa cuestión hemos contestado de forma reiterada a lo largo de las últimas semanas y nada cambia nuestra postura. Este asunto incomoda a todo el partido, que sigue sin confirmar si el Congreso del PP europeo finalmente se va a trasladar de Valencia a Madrid, mientras Feijóo esta mañana evitaba responder a las preguntas de los periodistas al hablar ante los medios durante el homenaje a las víctimas del 11M. Bueno, pero déjenme que antes de que Noelia Bautista nos resuma el resto de las noticias destacadas del día, les deje escuchar un testimonio que a mí me ha parecido especialmente interesante, hablando de la cuestión de fondo, que es la DANA, lo que se vivió el 29 de octubre, la situación de desamparo de los ciudadanos valencianos. Resulta que hoy Juan Roig, que es el presidente de Mercadona, ha presentado los resultados del ejercicio de Mercadona, que han sido especialmente buenos. Y a la hora de hacerlos públicos ha hablado de aquel 29 de octubre. Y ha hablado en unos términos que a mí me parece que no necesitan ningún comentario. Para nosotros ha sido muy importante la respuesta que los 110.000 trabajadores dimos, tanto interna como externamente. Esto de hablar de la DANA siempre es un problema, ¿sabes? O sea, que te vas emocionando y nos pasa mucho, ¿no? Yo se lo digo a la gente cuando voy a la zona cero, digo, llorar ya se ha terminado, ya no quedan, y además en Mercadona, como no vendemos lágrimas, no se puede llorar y todo esto, ¿no? Los 4 primeros días fueron nefastos. Lo que más nos vimos, el 1 millón de españoles, es desamparado.
Bueno, martes 11 de marzo de 2025. Ahora sí, vamos a completar con Noelia Bautista el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a Valencia porque allí ha comparecido la vicepresidenta de Carlos Mazón y por más que le han preguntado por la decisión de la juez de Catarroja, no ha emitido valoración alguna sobre la idoneidad o no de que Mazón, como decía, se presente ante la juez por iniciativa propia. Una y otra vez, como decía, se limitaba a expresar el respeto a la decisión judicial, pero sí ha querido explayarse cuando le han preguntado por sus acusaciones contra la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Si nos reafirmamos, o si yo en primera persona me reafirmo a lo que he dicho en esta tribuna respecto a la falta de información el día 29 de las agencias estatales, por supuesto, está más que claro que hubo 2 horas y media de silencio de la Confederación, que AMET falló en sus previsiones y en toda la falta de información que el día 29 se produjo. Me reafirmo. Esto en el día en el que Vox sigue denunciando, en este caso en el Congreso de los Diputados, que las ayudas no están llegando a los damnificados. Lo ha dicho Pepa Millán. Nosotros queremos recordar que a día de hoy no ha llegado ni el 20% de las ayudas prometidas a los valencianos. El otro día veíamos unas imágenes en Chiva donde arreciaba el temporal, que estos días estamos viendo en toda España, con las calles literalmente abiertas. Allí no se ha presentado nadie. Hay puntos de Valencia que siguen abandonados. Los valencianos siguen esperando la ayuda y no llegan. Con lo cual, responsabilidades las de todos. Y nosotros estamos deseando, como digo, ver la resolución del juez tras la querella interpuesta por Vox al presidente del Gobierno, que es el máximo responsable de que esa desgracia adquiriese semejante calibre, lamentablemente, en Valencia. Declaraciones en la Cámara Baja, donde la Mesa del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para delegar las competencias de inmigración y control de fronteras en Cataluña. Proposición a lo que no se cierra Compromís, que eso sí, pone condiciones. Águeda Micó. Nosotras lo que queremos es mejorar el contenido de la ley de extranjería y lo que le vamos a proponer al Partido Socialista, si realmente quieren el apoyo de Compromís, es que cierre los centros de internamiento de extranjeros, los CIES. En el PP insisten en que esta delegación de competencias al separatismo catalán es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad del Estado. Miguel Tellado. Está dispuesto a mantener un descontrol migratorio absoluto en la frontera sur de España y de Europa, como son las Canarias o la costa mediterránea, pero al mismo tiempo está dispuesto a darle la llave de la frontera norte de nuestro país a un partido que quiere tratar como inmigrantes, aparte de los ciudadanos españoles, aparte de los ciudadanos de nuestro país. Por cierto, que en el Congreso la mesa ha frenado también la comisión planteada por Sumar para investigar al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ordena el órgano de gobierno de la Cámara al partido de Yolanda Díaz que la reformule. Y además nos vamos en este punto al municipio de Castuera. Consternación allí entre los vecinos ante el asesinato de Belén, que es la educadora social a la que 3 menores han asesinado en una vivienda tutelada de cumplimiento de medidas judiciales. Su alcalde, Francisco Martos, asegura que es momento de acompañar a su familia, pero dice también que habrá que responder a todos los interrogantes que ha dejado este asesinato. No es tiempo de preguntas, es verdad que hay muchas, y que alguien tendrá que contestar. Es verdad que ha habido no un fallo, muchos fallos en este tema y bueno, pues será mañana, pasado mañana, cuando quien tiene las responsabilidades tenga que responder a todo esto, ¿no? De momento hoy es un tiempo de hacer el entierro, de acompañar a la familia y de silencio casi. No hay contestación a esas preguntas, solamente la Junta de Extremadura ha dicho que se está trabajando para reforzar la plantilla y las ayudas a este servicio. Sepan también que todo esto ha ocurrido en el día en el que se cumplen 21 años de la mayor masacre que ha sufrido nuestro país. Escucharlo aún estremece, y eso que han pasado ya más de 2 décadas en las que son muchas las incógnitas aún sobre el atentado que costó la vida a 193 personas y causó más de 2.000 heridos. Víctimas a las que hoy se han rendido diversos homenajes. Uno de ellos ha tenido lugar en el Parque de Retiro, donde han vuelto a pedir memoria, dignidad y justicia. Maite Araluce, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha aprovechado también para pedir respeto a las víctimas, respeto que ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de su alianza con Bildu. Escuchen. ¿Por qué hoy asistir a este homenaje o a cualquier acto en memoria de las víctimas del terrorismo te sitúa políticamente? No hace mucho, estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Era un signo de unidad. Al gobierno les preguntaría, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde tienen ustedes los límites? ¿Con cuánto más están dispuestos a tragar para mantenerse ahí?
Y un último titular, Luis, de última hora para terminar, nos llega del otro lado del Atlántico. Estados Unidos, Donald Trump acaba de elevar del 25 al 50% los aranceles sobre el acero y el aluminio a los productos procedentes de Canadá, porque en Ontario se había decidido encarecer también la electricidad que ellos venden a Estados Unidos. Así que ha utilizado su red social y acaba de anunciar esa subida de aranceles. O sea que esa guerra comercial no era en broma. No. Bueno, pues esto es lo que hay, señores. Gracias. 4:30, 1 hora menos en Canarias. En casa de Herrero, Es Radio.